Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el análisis técnico de los bancos del IBEX 35. A ver qué podemos esperar en las próximas jornadas. O qué es lo más probable, ya que nunca podemos afirmar con certeza que va a suceder o no va a suceder algo. Vale, vamos a empezar por Bankia. Vamos a trazar la zona de soporte más importante que podemos ver. Mejor aún. Vamos a ir desde el inicio. Vamos a ir a un gráfico semanal y vamos a trazar qué es lo que podemos encontrar. Ahí. Lo que podemos encontrar a primera vista se trata de esa pequeña tendencia ahí, alcista, y por otro lado podemos marcar una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, esa tendencia bajista que está marcando también la cotizada, y vamos a pasar a un gráfico diario para ir afinando los puntos. Vale, ¿dónde encontramos un soporte relevante? A más corto plazo, vemos que el soporte más importante se encuentra aquí. Si hacemos un poco de zoom, sería esta zona de mínimos. Bien, como podemos ver, actualmente a nivel de RSI apreciamos divergencia alcista, lo cual indica que existe una probabilidad de rebote. ¿Quiere decir esto que vaya a hacer rebote? ¿Que vaya a rebotar el precio? No, pero sí que indica una pauta de que es muy probable de que observemos rebotes a corto plazo en el valor por el lado de Bankia. Por esta parte nos encontramos ante una zona de soporte con divergencias alcistas a nivel de RSI, y por ello considero que lo más probable es que tengamos rebotes, pero no hay que olvidar que la tendencia estructural sigue siendo bajista y que en caso de rebote pues es mucho más interesante buscar compras, digamos ventas en el título, o cerrar compras que ya tengamos hechas, ya que en todos los aspectos la cotización de Bankia es bajista, lo cual no tiene un aspecto nada bueno. Es más probable que continúe cayendo a que consiga romper todas las resistencias, romper todas las estructuras bajistas para volver a los precios anteriores o precios mucho más altos. Perspectiva técnica para Bankia. Posibilidad de rebote, ya que nos encontramos ante una directriz. Puntos importantes a vigilar, se trata de los 2.39, 2.40. Perderlos podría llevarnos a cotas un poco más bajas, en torno a los 2.11, y más tarde los 1.90. Perder los 1.90 sería algo devastador para Bankia, ya que entraríamos en caída libre y no sabríamos exactamente su proyección. Lo único que tendríamos es esta triangulación que hacia abajo claramente da números negativos y no tiene mucho sentido, por lo que podríamos llegar a cotas muy muy bajas. Perspectiva técnica para los próximos plazos, próximos días a corto plazo. Posible rebote técnico, tal vez hasta la zona de 2.63, 2.71, pero me cuesta mucho pensar que puede romper esta zona, y creo que desde aquí lo más probable es que volvamos a ver caídas dentro del título hasta zonas de nuevos mínimos en torno a los 2,40 euros por acción aproximadamente.
pinta bastante feo. Por lo tanto, la situación actual es de intentar escaparse si tenemos la opción de la inversión, o incluso vender si llegásemos a zonas en torno a los 2,70, 2,63 euros. Para que mejore su aspecto técnico, pues tendría que pasar toda esta zona de techos y soportes en torno a los 2,81, que podría llevarnos pues hacia la directriz bajista, pero como vemos, recorrido alcista, pues no hay mucho que esperar. Ahí podemos verlo, esa zona, y que tal vez, hipotéticamente hablando, si rompiésemos esta zona, tal vez podríamos ver esa zona de ahí, pero me cuesta mucho pensar que podríamos romperla, ya que esa zona, después de romper esa directriz acelerada, coincidiría con el 38,50 de corrección de Fibonacci, que ya sabemos que es la corrección más común, y que desde ahí volvemos a retomar las caídas. Por lo tanto, si tenéis Bankia, me plantearía muy mucho mi operativa. Vamos a Santander, vamos a hacer lo mismo, un gráfico semanal, y después vamos ampliando. La estructura de Santander, como podemos ver, es esta. Vamos a marcar una zona de soporte, la más importante. Se trata de los 3,18 aproximadamente. Vamos a marcar la estructura técnica que estamos dibujando, que se trata de esta. Como vemos, sigue siendo un patrón bajista con máximos y mínimos decrecientes a largo plazo. No quiere decir que Santander, una vez llegado sobre esta zona, no pueda rebotar con fuerza como hizo aquí en anteriores ocasiones y recuperar mucho porcentaje. Pero desde luego no me gustaría nada ver a Santander perder los 3,18. Por parte de los indicadores tenemos divergencias semanales. Aquí lo vemos, mientras el precio cae. Por parte del RSI vemos como el precio sube, por lo que técnicamente es probable que veamos rebotes dentro del valor. Como veremos, la gran mayoría de los títulos del sector bancario se encuentran con divergencias alcistas, por lo cual pueden existir rebotes en el corto o medio plazo. Aquí tenemos la siguiente zona de resistencia y vamos a ir ampliando y analizando un poco más detenidamente la compañía. Ahí tenemos esa zona de suelos, esta zona de techos, que se encuentra en torno a los 4,73, 4,72 euros, 4,52, perdón. Ahí la tenemos. Vemos esas divergencias a nivel diario, también se aprecian, bastante claras. Por lo cual, esta es la estructura actual, es ese canal descendente en el que nos encontramos. Y desde los puntos actuales, para confirmar que pueda haber algún tipo de rebote, deberíamos de ser capaces de superar esta zona de máximos en torno a los 4,07, 4,12, que podría dar pie a un impulso alcista con objetivo más o menos ahí, en los 4,40, 4,38, pero antes tendría que superar la resistencia de el canal bajista. Por lo tanto, la situación también es un poco complicada, tenemos muchas resistencias por delante. Vamos a pintar, vamos a ver qué podemos encontrar en un gráfico 4 horas. Las divergencias siguen siendo presentes, divergencias alcistas en RSI, pero no veo más allá de esa divergencia una ruptura de la directriz más acelerada a muy corto plazo, que pueda indicarnos una continuación de la subida sobre los 4,07, 4,12.
Por lo tanto, la situación es complicada. La probabilidad indica rebote, pero claro, teniendo en cuenta el entorno bajista de los índices que nos encontramos global y la situación actual de la compañía, a muy corto plazo tendríamos que superar, para que el rebote sea algo más válido y podamos hablar de algún rebote interesante técnico, pues esta zona, romper esta directriz más acelerada en torno a los 3,96 euros, con la posibilidad de venir a la zona de los 4,7, 4,12 y, como ya hemos comentado, superarla. Vamos a marcarla. Superarla podría llevarnos a cotas un poco más altas, a la parte de la directriz bajista que marca el canal. Donde se sitúan los precios más o menos de 4,27, 4,30 euros. Por lo pronto parece temprano para hablar de rebote, ya que no se ha confirmado esa ruptura y lo más probable es que sigamos cayendo. Donde no me gustaría ver para nada perder Santander, su cotización, son esos 3,18. Perder esos mínimos sería bastante malo para el valor, abriendo así las puertas a nuevas caídas. Perdona, vamos a ajustar un poco más. 3,15. Perderlo denotaría gran debilidad dentro del título y sería bastante malo. Pasamos a Banco Sabadell. Hacemos lo mismo. Vamos a un gráfico semanal. Encontramos zonas de soporte importantes que, como vemos, están bastante complicadas, ya que parece ser que ha roto una zona de suelo muy importante. Las divergencias empiezan a apreciarse a nivel semanal, aunque aún no se han confirmado, pero parece que hay un amago de divergencia, pero bastante feo para la cotización. Vamos a hacer un poco de zoom y podemos encontrar esa tendencia bajista. Y vamos a pasar a un diario para ir afinando. En diario las divergencias son un poco más acusadas. Aún así, no me gusta nada la pérdida de esta zona por debajo del euro para Sabadell. Pinta feo. Pese a esa divergencia que pueda darnos tal vez un rebote y provocar una falsa ruptura, la situación técnica es bastante fea. Ahí tenemos esa directriz. Aquí tendríamos esta, un poco fea. Y esta. Como vemos, ahora la resistencia se encuentra en este punto. La primera, en torno al euro con 2 céntimos, euro con 3 céntimos. Y la segunda, aquí en torno al euro con 8, euro con 9 y más tarde el euro con 12. No pinta nada bien. No me gustaría tenerla en cartera, sinceramente y personalmente. Creo que le queda bastante recorrido a la baja. Pese a estas divergencias que podemos encontrar, una divergencia un poco incluso perdida en primera instancia. Habría que ver si tiene la suficiente fuerza para superar esa zona de resistencia que antes hemos comentado, pero lo más probable es que sigamos viendo caídas dentro del valor en las próximas sesiones. Hasta zonas de no podemos asegurarlas, pero
pero bastante bajas. Si vamos a CaixaBank, hacemos lo mismo, vamos a gráfico semanal y vemos su estructura. Como vemos, es una cotización bastante lateral. Podemos marcar unos techos por aquí, afinar un poco ya que queda bastante lejos. Vamos a ir afinando unos techos bastante amplios. La zona de suelos. Como vemos, su estructura, si ponemos una raya en medio, podemos ver que es bastante lateral. Y actualmente, tras acercarnos a esa zona, vemos que volvemos a coger esa fuerza bajista con una corrección en torno pasado el 50%. Vamos a pasar un diario para ir afinando. Vemos esa estructura bajista. Vamos a marcar zona de resistencia y soporte. Esa zona sería la primera a superar. Después tendríamos esta zona. Más o menos. Estaría por aquí. Una zona que perdió. Ahí costó bastante. Después sirvió de resistencia. Y por otro lado podríamos marcar esa zona intermedia que podría funcionar como resistencia. La siguiente directriz más acelerada sería esta. Y la siguiente ya para gráficos más intradiarios sería esta, que pasaremos a analizar ahora. Como vemos, la perspectiva parece que indica que podemos ir a buscar de nuevo esa zona de suelos que ha funcionado tantas veces en torno a los 2,16 de una forma, digamos, como la peor perspectiva. Para que mejore el aspecto técnico, aquí tenemos, vamos a pintar esto mejor en un gráfico 4 horas. Lo primero sería superar esa directriz más acelerada y lo segundo, esta zona de soporte que ahora sería resistencia en torno a los 3,27, 3,33. Por lo tanto, lo más probable es que si vemos subidas en el título, lo más probable es que no pasemos de los 3,27, 3,33 y volvamos a ver caídas dentro del valor, ya que se trata de una zona de resistencias interesante. Por otro lado, conseguir superarla, si consiguiésemos superar esta zona, la siguiente zona a batir se trata de los 3,50, 3,57. Desde donde lo más probable, además se encuentra esta directriz, una zona de conflicto importante. Dudo mucho que en las próximas sesiones pasemos de aquí y lo más probable es que volvamos a ver caídas dentro del valor hasta nuevos mínimos. Vamos a ir marcando posibles zonas de pivote. Esta zona de aquí. Ahí. Tal vez encuentre soporte en esos mínimos. Vamos a limpiar un poco el gráfico. En esta zona. En torno a los 2,98, 2,87. Y perdernos podría llevarnos a los 2,67, 2,62 euros. Por lo pronto lo más probable es que continúe la tendencia, continúe a la baja, goteando a la baja y nos encontremos con los 2,98, 2,87 euros. Aquí no apreciamos divergencia alcista a nivel de RSI
ni en semanal, ni en diario. Por lo tanto, pinta feo. Lo más probable, como ya digo, que continúen las caídas dentro del valor en las próximas sesiones. Si vamos a BBVA, vamos a un gráfico semanal y marcamos, como hemos hecho antes, las zonas de soporte donde nos encontramos actualmente, un soporte muy importante que tiene como mínimo los 4,27, zona que no me gustaría para nada ver perder al valor. La estructura actual, igual que las demás, es bajista. Un gráfico muy similar al de Santander. Si vamos a un diario, vamos a ajustar esto. Esa sería la estructura principal, la zona de soporte por abajo y la directriz más acelerada de medio plazo. Como podemos ver, parece que intenta realizar un doble suelo en la zona de soporte. En el RSI podemos ver divergencias alcistas, por lo cual es probable que veamos un rebote dentro del valor. Pero el punto más importante se trata, en mi opinión, de los 4,78-4,83. Romper esa zona de resistencia podría abrir una proyección hacia esta zona de techos y por donde se sitúa la directriz bajista en torno a los 5,09, 5,15, donde tal vez me plantearía deshacer mis posiciones y ya que la estructura técnica pinta bastante fea. Vemos esta caída en forma de cuña, lo cual suele dibujar estas divergencias y probablemente rebotes. Aspecto negativo para BBVA sería perder, el más negativo sería perder esa zona de 4,27, se pintaría muy feo. Como aspecto positivo sería superar los 4,83 y abriría un objetivo hacia 5,09, 5,15, donde pasa la directriz y ahí ya habría que vigilar esa ruptura de esa zona de resistencia, abriendo la posibilidad a continuación de los rebotes hacia zonas un poco más altas que podríamos medir con Fibonacci, y se trataría en torno a esta zona 5,71, 6,09, pero eso podríamos medirlo en caso de la ruptura de esa directriz y esa resistencia, la cual creo que le va a costar, teniendo en cuenta cómo está el ambiente general de los bancos y de los índices. Bien, pues como resumen para BBVA, eso, probables rebotes, vigilar muy mucho esos 4,27, vamos a ver si está bien afinado, ahí ese sería el mínimo, esos 4,27, ya que perderlo denotaría gran debilidad en el valor y pintaría muy feo de cara a las próximas sesiones. Por ahora parece que podría aguantar, podría ser una buena opción con un stop situado bajo esos 4,27, buscando esos rebotes hacia 5,09, 5,15 y en caso de la superación de los 4,83, 4,78. De todas formas, el ambiente global, como vemos, sigue siendo bajista y habría que tener precaución ya según cada uno gestione su posición. Por el lado de Bankinter, vamos a ir a un semanal, como siempre. Aquí la perspectiva técnica es algo más buena. Una estructura alcista desde hace bastante tiempo, que aunque ahora hemos perdido, vamos a analizar más tarde hacia dónde podríamos caer, posibles zonas de soporte. Como vemos, esa zona de techo fue la que no consiguió superar para volver a caer. Tendríamos como suelo más importante esta zona, muy lejana, muy lejana, y vamos a centrarnos en un gráfico diario y un poco más a medio plazo. Tenemos ya las bases marcadas de hacia dónde podemos movernos y cómo podemos movernos.
marcamos esa directriz que perdió. Aquí hubo un pullback que no consiguió superar. Es la directriz. Ahí lo vemos. Y algo importante es que llegó a perder esta zona de techos y suelos, la cual ha costado y ha roto de una forma muy errática. Y apreciamos divergencias a nivel de RSI. Después de la ruptura podemos trazar unos niveles de Fibonacci y ver hacia dónde podría ir en la corrección. Ahí vemos que lo más probable es que la corrección continúe hacia esta zona del 38.50, donde se encuentra además una zona de soporte importante. Ahí. En torno a los 5.49, 5.76, lo cual le deja un recorrido a la baja bastante amplio. Por otro lado, por zona de resistencia, actualmente se encuentra con esta zona en torno a los 7.05, 7.41, por donde además pasa la directriz bajista que va marcando el proceso de la caída. Si miramos una directriz un poco más acelerada, tendríamos esta de aquí. El primer punto resistencia a superar se trataría de esa zona de 7.41 y más tarde esta zona de 7.79, 7.80. Por lo pronto lo más probable es que continúe la caída, teniendo en cuenta el aspecto general de las cotizaciones, pero es de los bancos que mejor pinta tienen en su estructura técnica de los que hemos analizado. Aunque actualmente, y como sabemos y ya hemos revisado en anteriores vídeos, la perspectiva global actualmente es floja. No incita a la compra de los índices, sino más bien a la venta, y por lo tanto sus activos es más complicado que lo hagan bien. Como vemos, esa directriz la perdió, como ya hemos comentado, y actualmente estamos en esa corrección después de alcanzar techos que no consiguió batir. Y actualmente objetivo más probable, en primer lugar 6.35, en segundo lugar 5.76, 5.50, 5.49 para Bankinter a corto medio plazo. Bueno, pues este es el análisis de los bancos del IBEX. Poco más que añadir. Si queréis algún tipo de análisis de alguna empresa, podéis dejarlo en los comentarios o comentármelo por chat en Plus Capital o por correo. Poco más que añadir. Un saludo y suerte en vuestras inversiones.